todos, a nombre de nuestro señor director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, de nuestro jefe de división, el maestro Fausto Razo Vázquez. Sean ustedes bienvenidos a esta conferencia titulada El Movimiento Interdisciplinario de Derecho y Literatura, que estará a cargo del maestro Manuel de Jesús Jiménez Moreno. La presente conferencia se realizará una panorámica teórico-metodológica del movimiento de derecho y literatura, que comprende como la unión de varios estudios interdisciplinarios que buscan alcanzar los saberes jurídicos con los saberes literarios. Sin embargo, en Latinoamérica dichos estudios son poco conocidos y cultivados. Lo anterior se debe a diversas razones, entre ellas el positivismo ideológico, las prácticas legalistas, la educación del abogado. En este sentido, los estudios de derecho y literatura pueden abordar y se tienen que expandir pues la cultura jurídica en relación con las humanidades. Como les decía, es el maestro Jiménez Moreno el que nos va a impartir esta conferencia. Me voy a permitir leer una síntesis curricular del maestro Jiménez Moreno. Es licenciado en Derecho con estudios de Lengua y Literatura Hispánicas, ambas carreras en la UNAM. Es maestro en Derecho por la misma universidad, actualmente es doctorado del programa de estudios latinoamericanos. Subdirector académico de la revista de la Facultad de Derecho de México y consejero editorial del proyecto literario. Ha sido becario nacional de CONACYT y del FONCA. Sus líneas de investigación son los estudios de Derecho y Literatura, teorías de la justicia latinoamericanas y cultura y constitución. Pues sin más preámbulos, los dejo con el maestro Manuel Jiménez Moreno en su conferencia El Movimiento Interdisciplinario de Derecho y Literatura. Maestro, muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Montelongo. Quiero agradecer la oportunidad que me da la División de Universidad Abierta para presentar esta ponencia. Quiero también agradecer la presencia de ustedes, de mis alumnos de la materia de Teoría General del Estado, y también veo muchas caras de nuestro estimado curso de Derecho y Literatura que hacemos en Escolarizado, lo hacemos cada año. Entonces me gusta también ver a personas que han estado en este evento académico. Bueno, como les adelantaba el maestro Montelongo, vamos a hablar ahora de algo que se conoce como Movimiento de Derecho y Literatura. Como muchos saben, esta perspectiva interdisciplinaria se genera principalmente en Estados Unidos. Hay toda una genealogía que hay que revisar, que parte desde el siglo XX, de inicio del siglo XX, y que va a considerar varios puntos u olas en el movimiento de Derecho y Literatura. Hay una muy primigenia que se da en los años 20, por ejemplo, con textos del profesor Cardoza en Estados Unidos, y ya en los años 70, donde logran afianzarse y donde logran también tener una visibilidad. Aquí el punto central y que da origen a todo ello, es un libro que se llama The Legal Imagination, de James Boyd White. También en esta época escriben grandes juristas que nosotros normalmente no consideraríamos que entran en estos ejercicios de humanidades y derecho, como Ronald Dworkin, como Richard Posner, y quienes también van a voltear a ver a este movimiento como una posibilidad, como una área de oportunidad que rompe la hegemonía jurídica y sobre todo el dogmatismo y el formalismo legal. En ese sentido van a incorporar una perspectiva retórica, una perspectiva hermenéutica.
Entonces, esto es, digamos, lo que sucede en Estados Unidos, y aquí en nuestros países, en Latinoamérica, nos damos cuenta que hay algunos ejercicios, pero no se entiende como tal qué es derecho y literatura. Por ejemplo, donde yo trabajo en la revista de la Facultad de Derecho, está este magnífico libro que se llama, más bien un articulito que aparece en un sobretiro de la revista del maestro Niceto Alcalá Zamora, y que habla de las colindancias Derecho y Literatura en el teatro de Juan Ruiz de Alarcón. Hay por ahí otras obras que aparecen de manera aislada, digamos, no articuladas en este movimiento. Está el caso de Ulises Schmidt con este libro que quizás ustedes conozcan, que está online completo, La conducta del jabalí. Entonces, vamos a ver que hay algunos puntos, algunas obras que están ahí elaboradas por profesores mexicanos, profesores latinoamericanos, pero como tal no hay una conjunción, no hay un cúmulo que pueda decirse un bloque de derecho y literatura en nuestros países. De lo que se trata precisamente es de cómo visibilizamos, pero no solamente cómo visibilizamos, cómo atraemos la atención y cómo logramos al final y en última instancia que se cultiven los estudios de derecho y literatura en español. Y cuando digo en español me refiero a apelar a la tradición jurídica de nuestros países, es decir, construirlo a través de nuestros autores, y también construirlo a partir de la literatura latinoamericana. Y considerar el canon latinoamericano en narrativa, en poesía, y considerar el pensamiento jurídico de autores que sean clave en estas tradiciones jurídicas. Ese va a ser el reto al que nos enfrentamos. Entonces quise comenzar por esta situación, pero vayamos un poco más atrás, pues se quiere quizás un poco a los lados, y pensemos en la idea de interdisciplina. ¿Qué es la idea de interdisciplina? La idea de interdisciplina es precisamente ver un objeto de estudio a través de varios saberes, de varias disciplinas de conocimiento. La idea de interdisciplina también se va a conectar con la multidisciplina y con la transdisciplina. Pero en la academia, sobre todo, lo que va a permanecer y lo que también va a usarse es el concepto sobre todo de interdisciplina. ¿El derecho tiene estudios interdisciplinarios? Sí, yo les diría que sí. Por ejemplo, está el análisis económico del derecho. Ahí se enlaza el derecho con las disciplinas económicas. Precisamente es Richard Posner, el juez norteamericano, quien se va a distinguir como uno de sus principales exponentes. Y curiosamente, él también va a escribir Law and Literature, uno de los libros canónicos en la panorámica norteamericana de derecho y literatura. Otro punto de interdisciplina entre el derecho va a ser, por ejemplo, la sociología. La materia de sociología jurídica incluso está incorporada en los planes de estudio, ¿no? Y como sabemos, la sociología en sentido general inicia con las reflexiones de abogados. Después se independiza, se hace autónoma, pero es una disciplina que nace principalmente por las reflexiones de abogados que se dedican a la labor sociológica. Está también, por ejemplo, el enlace interdisciplinario que puede haber entre derecho y política. Ese es sumamente estudiado y cultivado. No por nada Norberto Bobbio decía que derecho y política eran ambas caras de una misma moneda. Entonces, vamos a ver que en efecto sí hay estudios interdisciplinarios del derecho, pero son con disciplinas sociales. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tratamos de hacer un enlace interdisciplinario con las humanidades o con las artes, ahí empieza a brillar el ojo y empieza un gesto, digamos, de suspicacia, diciendo, ¿eso realmente es serio? ¿Es realmente conocimiento riguroso? ¿Realmente hay una metodología cuando yo quiero enlazar el derecho con las humanidades, con el arte? Pues les quiero decir que sí, que porque se hable de literatura, porque se hable de cine, no
no implica que esto no tenga una metodología y no tenga un rigor y no tenga una tradición. Por ejemplo, otro de los campos interesantísimos, interdisciplinarios del derecho, va a ser derecho y cine. Derecho y cine va a ser cultivado en Norteamérica, en Europa y también en Latinoamérica. Se va a ver a la película como un caso hipotético, como un escenario ficcional, y se va a empezar a construir a partir de la trama y la narración de la película una teoría del caso. Así funciona y sucede en muchas universidades norteamericanas. Incluso hay toda un subgénero cinematográfico que es precisamente estas películas de tribunales, estas películas de trials, y que nosotros lo vemos siempre en las películas, en la televisión, ¿no? Hay bastantes, y muchas de estas películas, quiero decirles, también son adaptaciones cinematográficas de libros, porque también hay escritores que son abogados que generan una literatura para abogados en Estados Unidos. Pero bueno, yo les hablaba más bien de derecho y cine, entonces también tiene una metodología. Si les interesa esto, pueden ir con el doctor José Ramón Narváez. Él es uno de los especialistas en el profesor de esta facultad, la doctora Karina Gómez Frola. ¿Y qué es lo que pasa con derecho y literatura? Con derecho y literatura también vamos a tener una metodología que, como ustedes pueden deducir, va a venir también de la perspectiva anglo. Entonces aquí yo tengo estas diapositivas, derecho y literatura, y tengo dos elementos, una pluma y una espada. Y luego, precisamente para afianzar esta idea de derecho y literatura con un tópico literario antiguo que es precisamente la pluma y la espada, es decir, son aquellos escritores que al mismo tiempo eran grandes artífices de poesía, quizás incluso de teatro. Estoy pensando en la época tardomedieval, en el siglo de oro, y a la vez eran hombres de Estado. ¿Quién encarna esta idea de la pluma y la espada? Nada más y nada menos que Miguel de Cervantes Saavedra. Entonces, hay varias reflexiones. Podemos pensar en la idea de justicia poética, que la ha tratado Martha Nussbaum. Y aquí les traigo una definición del diccionario de teoría jurídica de Brian Biggs, que es un diccionario importante, y para que vean cómo hay una entrada para derecho y literatura. Dice, es un enfoque hacia el derecho o campo de estudio que reúne varios escenarios en los cuales se puede decir que el derecho y la literatura se entrelazan, o donde una área podrá aprender de la otra. Esto por lo general incluye a las teorías de la interpretación, en donde la interpretación jurídica normalmente construye o distingue a partir de la interpretación literaria. La manera en que la práctica del derecho puede comprenderse como narrativa, el estudio narrativo del derecho, la narración de historias, entre comillas, el análisis de la retórica, en las opiniones judiciales, la representación de los abogados, en la literatura, etc. Entonces, aquí da, digamos, un acercamiento, es una voz sobre lo que se va a entender como derecho y literatura. También quiero hablarles un poco. Este es un Carlos Pérez Vázquez, que es también uno de los cultivadores en México importantes. Y aquí me voy a detener en esto, que es precisamente es el núcleo, digamos, es el corazón metodológico de los estudios de Derecho y Literatura. Y aquí me disculpo un poco con las personas que han estado en el curso, en nuestro curso, porque ya las conocen con suficiencia, entonces esto quizás les pueda aburrir un poco, pero si no, también para afirmarlo. Tenemos tres intersecciones que desde mi punto de vista son progresivas para entender derecho y literatura. La primera va a ser derecho de la literatura. Es la primera intersección y podríamos decir que es la más inmediata.
derecho de la literatura, lo que va a hacer es revisar el marco jurídico que se le va a aplicar a una norma, a una obra literaria. Aquí entran cuestiones como la Ley Federal de Derechos de Autor en nuestro sistema jurídico mexicano, pero también entran un sinfín de normatividades y ordenamientos. Por ejemplo, hace poco en la revista, en el penúltimo número, apareció un texto que se llama Derecho y Literatura Infantil. Y lo que hace esta profesora, que trabaja en estas investigaciones jurídicas, es compilar el marco jurídico que se le va a aplicar a la literatura infantil, desde el ámbito nacional hasta el ámbito internacional, con convenciones, con tratados internacionales. Esta va a ser, digamos, la primera aproximación. Podemos hacerla así desde el punto de vista dogmático, que realmente no estaríamos saliéndonos de la zona de confort, ni tampoco del razonamiento jurídico en el sentido estricto, sino solamente lo que haría la tutela sería el objeto en cuestión. Esta intersección, desde mi punto de vista, se vuelve interesante cuando consideramos dos fenómenos que van a ser sustanciales y van a ser importantísimos para comprender cualquier proceso histórico literario y para comprender cualquier obra literaria en un sentido diacrónico, en un lugar y en un espacio determinado. Estos dos fenómenos son, por un lado, la censura y por otro lado, el plagio. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la censura, vamos a ver cómo entran en juego la idea del Estado como revisor, como entidad que va a hacer un escrutinio entre las obras, entre la construcción de ideologías, y esto también se va a tensar con la libertad de expresión, con el también derecho a la cultura. Entonces ahí seguimos en una cuestión normativista, pero se vuelve más interesante. Por ejemplo, algo que puede entrar aquí es un poco ese caso que conoció hace ya unos años la Corte, que también siempre lo cito, del llamado poeta maldito, no sé si ustedes lo recuerden, Huitz Rodríguez, un poeta de Yucatán, que una asociación civil realiza una denuncia, el Ministerio Público conoce de esto, y el problema es que él infringe el Código Penal Federal en lo relativo a los delitos contra el avaro patrio. No recuerdo exactamente el artículo, no sé si alguien por ahí lo tenga, y precisamente es una conducta delictiva, es una conducta antijurídica, y hay una discusión interesante en la Corte. Al final la Corte condena, hay que ver la argumentación porque se mezclan muchas cosas, y en este caso es importantísimo los votos particulares del ministro Cosío y el ministro Silva. Este es un caso, por ejemplo, de derecho de la literatura que se ha dado acá en México, ¿no? En el caso de plagio, pues hay también toca fibras sensibles, y podemos verlo en esta primera intersección. En el ámbito latinoamericano tenemos el famoso caso del Aleph engordado. ¿Alguien ha escuchado de qué se trata este? No. ¿Se acuerdan de quién escribió el Aleph? Jorge Luis Borges, exactamente, el gran escritor rioplatense que escribe esta serie de relatos que se llaman el Aleph. Entonces, un escritor hace una intervención a esta obra sin quitarle el derecho moral a Borges, es decir, siempre es de Borges, pero le interviene y la hace precisamente más grande, la robustece, precisamente también apelando a esta idea de lo que es el Aleph en la obra. ¿Qué es lo que sucede? Que aparece la viuda, que nunca se casó, digamos, la titular de los derechos patrimoniales de la obra de Borges, María Kodama, y demanda a este escritor joven argentino. Ahí estamos en un caso de derecho de la literatura, muy interesante. Porque entonces vean cómo ya cuando hacemos el giro casuístico, esta intersección adquiere valores singularísimos.
Luego está la intersección que yo me atrevería a decir es la más común y es la más cultivada y es la más desarrollada en nuestros países, en Latinoamérica. En Latinoamérica, si me voy a comentarles, los países que más han abordado los estudios de Derecho y Literatura es Brasil. Incluso en el canal de la Corte de Brasil hay un programa de Derecho y Literatura conducido por el distinguido jurista filósofo del derecho Lenin Streeck. Está Argentina, sobre todo con profesores de la UBA, y pues ahí nosotros vamos, ahí está Perú, y nosotros ahí realmente somos de los que poco tenemos que aportar a la disciplina, al movimiento. Pero por eso ustedes están interesando, ¿no? Para poder cambiar esta situación, revertirla. Y bueno, derecho en la literatura. Derecho en la literatura lo que va a hacer es, entre otras cosas, estoy haciendo sumamente esquemático, indagar el imaginario jurídico en las obras literarias. Eso es lo que va a hacer. Entonces, yo voy a ver en las obras literarias, tanto en novelas como en cuentos, hasta incluso en poemas. De hecho, yo lo que hago es análisis más de poemas, y cómo en esos poemas se representa al sistema jurídico, cómo en esos poemas se va a representar al abogado, cómo en esos poemas se va a representar al juez, incluso cómo se va a representar a la policía, a todos los operadores jurídicos. Hasta incluso podemos considerar que hay tradiciones literarias o subgéneros literarios que van a encajar muy bien en esta idea de derecho en la literatura. Tenemos la llamada novela policíaca, la llamada novela negra. Ahí podemos ver una beta interesantísima para analizar esas obras a partir de derecho y literatura. Tenemos también, por ejemplo, la novela del dictador o novela de la dictadura, que yo he insistido bastante en la clase de teoría general del Estado, que también puede analizarse en perspectiva de derecho y literatura, aunque ahí también ya la colindancia con lo político es demasiado evidente. Entonces, aquí, ¿cuál va a ser la situación? Van a haber obras que van a ser muy, muy elocuentes. Por ejemplo, el caso de Kafka y gran parte de las obras de Kafka, El Proceso, América, El Castillo, las narraciones de Kafka. De hecho, este libro que yo comenzaba citando, el ex magistrado, el magistrado en retiro Schmidt, es precisamente un análisis, reflexiones de la colonia penitenciaria de Kafka, este pequeño relato. Esta intersección es muy interesante, es muy rica, y es la que se desarrollaba más en el posgrado de la Facultad de Derecho. Estaba en un momento, duró como un año y medio la materia de Derecho y Literatura, cuando estaba la doctora Karina Gómez Frode y era la doctora Aleida Hernández quien llevaba la materia. Y si a ustedes les interesa esta intersección, una de las últimas publicaciones que han aparecido aquí en México, que son también muy poquitas las publicaciones de Derecho y Literatura aquí en México, es el libro Derecho y Literatura. Me parece que el subtítulo es Una alianza que subvierte el orden, y que lo publica el CEICH con editorial Artigas o Bonilla, no me acuerdo cómo se llama, es una coedición. En ese texto, que está coordinado por la doctora Lidia Hernández, todos los ejercicios que vienen son de derecho en la literatura y los desarrollaron los alumnos de la maestría. Entonces, esta va a ser una intersección importante, y finalmente está la intersección derecho como literatura. ¿Qué va a ser derecho como literatura? Desde mi punto de vista es la más compleja, es la que hay que tener un cuidado y hay que tratarla con pinzas. También va a ser la que más se cultiva en Estados Unidos. Y aquí de lo que se trata es ver al derecho y a la literatura de manera análoga, de manera, si ustedes quieren, simétrica, y ver cómo ciertas herramientas, ciertos elementos nos sirven para una y viceversa. Es decir, cómo métodos interpretativos de la literatura pueden ayudarnos para comprender mejor el derecho o pueden auxiliarnos
en la actividad hermenéutica jurídica y viceversa. También como elementos de la hermenéutica jurídica, de las técnicas de interpretación jurídica que ustedes seguro conocen, que hay una serie de métodos, una interpretación que es literalista, una interpretación que va a ser auténtica, etc. Hablo de las más clásicas, obviamente ya están muy elaboradas y hay otras construcciones. Cómo todo este cúmulo interpretativo me puede ayudar para yo ver con otros ojos y analizar desde otra perspectiva a la literatura. No solamente es la materia interpretativa lo que va a unir, otro saber importante va a ser la retórica. En este sentido y en este punto yo me quiero detener, lo que va a vincular en demasía a la literatura con el derecho es precisamente el soporte escrito. Ambas disciplinas le dotan al discurso una relevancia fundamental y que va a ser, digamos, la piedra de toque, el enunciado normativo. Una norma tiene que estar enunciada, ¿no? Entonces vamos a ver esta paradoja o esta relación de ver el poder de la palabra, por un lado, y por otro lado, la palabra del poder, ¿no? Entonces, la materia hermenéutica interpretativa, pero también la retórica, es decir, cómo vamos a construir los discursos, cómo incluso el arte de la persuasión, de convencer, va a también jugar en ambos sentidos, pero no solamente eso, sino también aspectos de cómo voy yo a establecer el discurso, qué figura retórica voy a utilizar, qué orden voy a hacer. Entonces aquí nos podemos ir desde la retórica clásica, no por nada también la retórica, si ustedes van a los manuales de retórica, se van a dar cuenta que inicia en el foro, en los tribunales. Ese va a ser, digamos, el espacio natural donde se va a desarrollar el arte retórico. ¿Qué más? Entonces, ese va a ser el sentido de derecho como literatura. No sé si haya quedado claro estas intersecciones. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Sí, adelante. Por ejemplo, el derecho de la literatura se refiere a la regulación del copyright, todo ese tipo de cosas, ¿no? Exactamente. Yo, por ejemplo, vengo de otra área de conocimiento que es la de ingeniería y en sistemas. Y nosotros, por ejemplo, cuando elaboramos manuales, también ocupamos algo parecido a lo que es el software libre, pero para lo que es la literatura. Es algo que te permite modificar el contenido original siempre y cuando cites el original. Muy bien, todos los aspectos que comentas son interesantes y van a entrar dentro del derecho de la literatura. Ahorita al final vamos también a hacer una sesión de preguntas y respuestas, pero también me interesa que quede claro esto que, como les decía, es el corazón, que es la médula de la metodología de derecho y literatura. Entonces, por ejemplo, tenemos a otro, estas intersecciones también han sido reelaboradas y reinterpretadas, y por ejemplo aquí el caso del doctor José Calvo, que es uno de los principales cultivadores en lengua castellana, él es un profesor de la Universidad de Málaga, nos dice: derecho de la literatura yo no lo voy a considerar, para mí no aplica. Yo estoy un poco en desacuerdo porque digo, si hacemos este giro casuístico, que es bien interesante. Luego dice: derecho en la literatura yo lo voy a considerar como una intersección instrumental, derecho como literatura una intersección estructural, y él establece una nueva relación que es derecho con literatura, que va a ser una intersección institucional. Y este derecho con la literatura, en pocas palabras, no va a ser otra cosa que emplear la literatura con efectos didácticos y pedagógicos en el momento de enseñar el derecho. Por eso es derecho con literatura. Es más interesante, pero yo también siento que ya está integrada en derecho en la literatura. Luego aquí tengo algunos casos, por ejemplo, derecho de la literatura. Está en Estados Unidos el famoso juicio que se hizo a este libro que marca una generación Howe, Aullido, de Alan Ginsberg,
Incluso hay una película, ahí está el cartel de la película, y fue un caso importante que se llevó a los tribunales precisamente porque decían que este poema atacaba la moral pública norteamericana, y quien lo lleva a los tribunales precisamente es una organización conservadora. A diferencia de lo que pasó acá en México, no se llevó hasta la Suprema Corte, pero la Corte del Estado dice no al lugar, se ratifica el derecho de la libertad de expresión y sus alcances. También aquí en Latinoamérica tenemos el famoso caso Padilla. Este caso Padilla se dio en la Cuba castrista. Heriberto Padilla, que es un poeta y narrador cubano, saca este libro que se llama Provocaciones, y eso lo lleva a ser detenido, también a que lo expulsen de la UNIAC, que es, digamos, la agrupación oficial de escritores en Cuba, que todavía existe. Entonces también es un caso sobre todo como de, más que de censura, yo lo vendría a ser como una idea de persecución ideológica a un escritor, y también cómo su obra puede llevarlo, digamos, a ser considerado el enemigo de un régimen, etc. Digo, tomo el caso de Cuba, pero este tipo de casos también lo podemos ver en otros países, en otros sistemas político-jurídicos. Digo, no tengo nada en contra necesariamente en contra de la Cuba castrista. Luego está Derecho en la literatura. Ya les hablaba yo del proceso de Kafka ante la ley. Es una narración alegórica que se desprende del proceso, del famoso libro de Kafka. Les recomiendo que lo lean, es una cuartilla, y hasta incluso autores, por ejemplo, como Claudio Magris, como otros, incluso filósofos del derecho y filósofos en general, dicen que todo estudiante de derecho debe de leer Ante la ley de Franz Kafka. Hay también una versión cinematográfica. Luego está Derecho en la literatura. Aquí pongo el caso de Rosario Castellanos, de este pequeño poema, para que vean cómo también en poesía podemos rastrear ciertos sentidos y reflexiones jurídicas. Voy a leerles este poema. Dice: aquí, bajo esta rama, puedes hablar de amor. Más allá es la ley, es la necesidad, la pista de la fuerza, el coto del terror, el feudo del castigo. Más allá, no. Es un poema breve. Creo también se palpa bastante este sentido jurídico, pero por breve, por lacónico, no implica que tenga un excedente interpretativo singular y bastante. O sea, podemos no sé, dedicar el resto de lo que nos queda de minutos, incluso otras sesiones, a hablar sobre este poema. Pero digo, esto solamente es a manera de enunciación. Derecho como literatura. Aquí algo importante es la obra de Martha Nussbaum. Es un ejemplo. Tiene este libro también clásico que se llama Justicia Poética, y en una parte de Justicia Poética ella analiza varios aspectos del republicanismo anglosajón, entonces de la vida pública, de aspectos de la ciudadanía, y ella habla, sobre todo al final, del juez literario como un arquetipo, así como quien tiene el juez Hércules. Recordemos nuestras clases de filosofía del derecho, ella habla de un juez literario. ¿Y qué va a ser el juez literario? El juez literario va a ser un operador jurídico que va a leer cierto tipo de literatura, y esa literatura va a auxiliarlo en incrementar su horizonte epistemológico y poder desdoblarse y poder entender al acusado. Es decir, lo que pretende Martha Nussbaum es que el juez genere sentimientos de empatía, pero no solo de empatía, sino también un tipo de racionalidad emocional, por decirlo de alguna manera, a través de la literatura.
Entonces, quiero pensar, por ejemplo, si un juez lee Crimen y Castigo de Dostoyevsky, que es un clásico de análisis de derecho y literatura, va a tener herramientas distintas que no necesariamente van a nublar el juicio y van a clausurar los materiales jurídicos dogmáticos con los que tiene que actuar, pero le va a dar un extra, le va a dar una herramienta que no puede tener solamente desde el mundo del derecho. Entonces, ella plantea esta idea del juez Hércules, perdón, del juez literario. Luego está este librito que yo estoy analizando, que lo presenté ahora en el último coloquio Retórica, Hermenéutica y Argumentación Jurídicas, de glosa de la Constitución en sonetos, de Griselda Álvarez. ¿Quién fue Griselda Álvarez? Griselda Álvarez fue la primera gobernante en México, fue una mujer, digamos, de la política mexicana importante, fue también una intelectual, fue una escritora, fue una de las precursoras, o más que precursoras, más bien ya de las feministas ya, digamos, más articuladas, y ella escribe en el 99 este libro. ¿Y qué cree que va a hacer en este libro? En este libro lo que va a hacer la maestra Griselda Álvarez es tomar cada artículo de la Constitución, de los 136 que tiene, y de cada artículo hacer un soneto. Entonces, lo que va a hacer ella es va a traspasar el lenguaje jurídico constitucional al lenguaje literario poético. Va a generar un puente y va a, digamos, si queremos verlo en sentido material, a traducir del lenguaje jurídico al lenguaje poético. Y los sonetos son increíbles, son impecables desde el punto de vista formal, en el sentido sobre todo de la métrica. En las imágenes y todo, pues es difícil quizás hacer sonetos con la Constitución, pero lo que me llama la atención de sobremanera es cómo logra sintetizar la esencia de un artículo en prácticamente 11 versos. Ustedes saben que el soneto se distingue por una forma de 2 cuartetos y 2 tercetos. Entonces es un ejercicio extraordinario. Este libro está online, yo los invito a que lo puedan revisar, a que lo consulten y a que de pura curiosidad digan, a ver cómo habrá reescrito Griselda Álvarez el artículo 16. Me llama la atención esto, cómo se puede decir que viene el artículo 16 en poesía. Pues ojalá les haya dado elementos para su curiosidad. Entonces, pues, digamos, esta sería, digamos, una panorámica muy esquemática de lo que es derecho y literatura. Yo veo que podemos hacer un esfuerzo conjunto, individual, para poder afianzar más este movimiento aquí en la facultad y en general en nuestro país. Les digo, va aparejado con otros cuestiones interdisciplinarias como derecho y cine, y sería muy interesante que, como sucede en Estados Unidos y Canadá, se pase que estos cursos externos, o si quieren extracurriculares, pasen a formar parte de los planes de estudio y que pasen a hacer una materia optativa. Uno de sus textos, la doctora Amalia Maya, dice que en Estados Unidos el 65% de los colegios norteamericanos y universidades que tienen la materia de derecho se encuentra la materia derecho y literatura. Y como ya les expliqué, esto no solamente nos va a ayudar a adquirir una cultura jurídica más amplia, sino también a ver el derecho con otros lentes, también ver cómo el derecho en el sentido clásico de Celso Jus es art boni et aequi, es el arte no solo como técnica, sino también arte en el sentido de acercarlo a las humanidades y acercarlo a la cuestión de
de la cotidianidad, de la vida misma. Yo me cierro la conferencia con una frase que yo creo que sintetiza a manera de aforismo todo lo que les he dicho, que es de un gran intelectual venezolano, José Antonio Ramos Sucre, y él en uno de sus aforismos en un periódico dice: derecho y arte son una enmienda del hombre a la realidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a abrir un periodo de preguntas y respuestas para que el maestro pueda hacerlas, pueda responderles. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de ustedes? Bueno, antes de... A ver, por favor. Una pregunta nada más. Entonces, el derecho de la literatura, esta intersección la podemos entender más relacionada a los derechos de autor, bueno, no solamente en el sentido de sentido y plagio, sino también en el sentido de la calidad de la obra en sí, o cómo es que no entendí bien ese punto. La intersección de derecho de la literatura implica revisar el marco normativo de la obra literaria, y sí, aquí entrarían los derechos de autor. Los derechos de autor, incluso la idea de la propiedad intelectual, lista de derechos de autor, cuál es el derecho patrimonial, cuál es el derecho moral. Y también, como comentaba, tiene que ver aspectos como censura, como plagio. Entonces, todo lo que tenga que ver con el marco jurídico, que va no solamente a permitir la obra literaria, sino también incidir en la obra literaria, va a ser una cuestión de derechos de la literatura. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? En relación a la resolución de la Suprema Corte con respecto al poeta yucateco, Sí. En correlación con lo que sucedió en Estados Unidos, donde allá privilegiaron el derecho a la libertad de expresión, mientras que aquí lo coartaron. Sí. ¿Cuál es su punto de vista con respecto a el nivel epistemológico, cultural que tuvieron los ministros en Estados Unidos con respecto a lo que sucedió en México, aunque hubo los puntos particulares del ministro Cosío, del ministro Silva, etcétera, ¿verdad? Donde en cierto sentido se privilegiaban la libertad de expresión. Entonces, ¿cuál es su punto de vista de usted? Esa es una pregunta interesante, gracias por ella. Mira, yo creo que, mire, lo primero es ver que el caso de Hall se dio más o menos en el 58, y aquí en México este caso fue, si no mal recuerdo, fue en el 2008, me parece, ¿verdad? Entonces vean la brecha temporal. ¿Cuál es la situación? Yo creo que también responde a los valores del sistema jurídico en cuestión. Por ejemplo, si nosotros vamos a la tradición norteamericana, que es una tradición afianzada en el liberalismo político, en la idea de los Bill of Rights, a pesar incluso de sus paradojas, ¿no? De que nosotros primero decidimos abolir la esclavitud de inicio, la primera constitución en México así lo hizo, y ellos tuvieron que tener una guerra. Bueno, pero ya después, cuando ellos se tomaron los derechos en serio, como quiere ver The Working, ellos hacen, digamos, una argumentación mucho en sentido, digamos, principialista, ¿no? Entonces le van a dar mucha importancia a la idea de la libertad de expresión, a tal grado que, por ejemplo, ellos pueden hacer con su bandera lo que quieran. O sea, ya ves que incluso la hacen paliacates, incluso lo hacen ropa interior. Entonces hay también una idea de privilegiar la libertad de expresión, y nosotros, antes de la reforma de 2011, no teníamos, digamos, como pivote esta idea de los derechos humanos, ¿no? Entonces yo creo que también implica la tradición judicial de ambas esferas, pero yo soy de la idea que acá, si llega a la Corte un caso similar, se va a privilegiar, sobre todo ahora con el esquema de convencionalidad, donde entra también la jurisdicción de la Corte Interamericana, etcétera, y ya lo jurisprudencial, se le va a privilegiar a la libertad de expresión. De hecho, el sentido ya es un sentido muy restrictivo, ya la idea de esos ataques al lábaro patrio.
Entonces, esa es una pregunta muy interesante y mi opinión sería esa. Creo que responde a la situación de la tradición jurídica. ¿Alguna otra pregunta? A ver, vamos a... Bueno, yo he visto, se ha dado mucho ahorita escribir sobre políticos, o biografías o de ese tipo. Hay demás que dicen no autorizada. ¿En qué parte puede uno escribir sobre una persona? ¿Tiene que tener su autorización o no? Porque uno puede escribir lo que quiera, pero no hay en qué fundarse. ¿En qué parte puede uno escribirla y otra de un editorial te lo publique? Y en la dogmática constitucional siempre se habla que uno de los límites de la libertad de expresión es precisamente los derechos del tercero. Y este derecho del tercero también implica la idea de la intimidad, ¿no? Entonces, ese precisamente es uno de los problemas que hay que considerar al analizar la responsabilidad del escritor. ¿Hasta dónde puede llegar un escritor, no? Por ejemplo, lo que han hecho muchos literatos es, en vez quizás de nombrar a la persona con su nombre exacto, ponen, digamos, un seudónimo o algo que haga ver que es esa persona. Entonces, yo creo que desde el punto de vista creativo, yo creo que se puede hablar de cualquier persona, pero sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay quizás la idea de los libelos, por ejemplo, que se dio mucho en la literatura del siglo de oro, ¿no? Entonces, estos ataques que se hacían entre literatos, por ejemplo, está el caso de Góngora y Quevedo, que también es una cuestión recreada, ya vi que el compañero está como diciendo que no, esto lo crearon más en el siglo XIX, pero es decir, la idea del libelo de este escrito difamatorio, eso sí estaría en contra del plano de los derechos de autor. Ahora, se podría hacer, sí, eludiendo, como te digo, a la identidad de las personas. ¿Quién más? ¿Es tu compañero? Mi pregunta es, nosotros como estudiantes, no sé qué tan amplia sea mi pregunta, pero nosotros como estudiantes, ¿cómo hemos de conseguir esa unión entre el derecho y la literatura? ¿Qué elementos debe de tener el texto que nosotros realicemos para que se considere un contacto entre las dos disciplinas? Porque nos podemos poner a escribir sobre derecho, pero ¿cómo conseguimos esa unión interdisciplinaria? Esa situación se me hace una pregunta que también yo la tengo ahí volando. Uno, yo creo que los problemas de la justicia mexicana es precisamente que a veces no se expresa la ley como debiera ser expresada. Y no me refiero necesariamente a la cuestión de la norma, a la cuestión de la técnica legislativa, que sí debe ser corregida bastante. Yo me refiero sobre todo a la idea, por ejemplo, de las sentencias, que es, digamos, el derecho real, el derecho del día a día. Si ustedes van y revisan las sentencias, incluso nosotros como peritos del derecho, vamos a entender que incluso varias partes van a ser ininteligibles y supuestamente nosotros nos preparamos 5 años para entender ese lenguaje jurídico. Entonces, yo creo que uno de los retos es cómo, como profesionales del derecho, logramos hacer una escritura más clara y una escritura que sea más asequible a las personas en general. Y para esa cuestión hay una disciplina que se llama estilística jurídica. Cómo estoy escribiendo, ahí tiene que ver aspectos no solamente de redacción o sintácticos, sino también cómo yo estoy construyendo un discurso. Una sentencia, un contrato es al final un discurso, una jurisprudencia es un discurso. He escuchado a profesores fiscalistas que me dicen, es que hay jurisprudencias que ni siquiera yo las entiendo. Entonces creo que Derecho y Literatura nos puede ayudar precisamente a que nosotros, en nuestro ámbito, no es de que metamos literatura a la sentencia o a los materiales jurídicos, sino cómo lograr tener una expresión más efectiva y eficaz. Por favor. Justo mi pregunta o mi comentario de algo de propuestas que se acaba de comentar. Por ejemplo, cuando un caso, una primera instancia se gana, bien fundamentado en una moral, a juicio de quien lo elabora, pero se pierde en la relación porque también está muy fundamentado, muy sustentado por la contraparte. Entonces, cuando llega el amparo es muy difícil comunicarse con una u otra, ¿no? Y es ahí donde se necesita literatura, donde podemos encontrar literatura del derecho
Y no solamente la literatura para referirse al código napoleónico, para que esto va diciendo ya, a veces afuera, un investigativo, la Roma, etcétera, me decían, como se dieron así de las pues eso ustedes ya lo pueden considerar literatura en el derecho. Sí, ha habido algunos casos, no estoy muy al pendiente de sentencias mexicanas, pero sobre todo en Estados Unidos y en Colombia sí a veces se ha citado contenido literario, sobre todo para robustecer ciertos argumentos y ciertas razones. Yo recuerdo, por ejemplo, este famoso derecho que la Corte pronunció sobre el derecho a la verdad, en el caso de Aguas Blancas, sí. Ahí, si ustedes revisan la sentencia, van a ver que citan un poema de, creo que de Benedetti o de Juan Gelman, precisamente sobre la idea de los regímenes autoritarios latinoamericanos, de las apariciones forzadas, etc. Y cita eso. Entonces sí puede, digo, yo nunca pretendo que se sustituya la literatura con el razonamiento jurídico, pero como les digo, puede abonar, como piensa Marta Nussbaum con el juez literario que les enuncié. Pues esa sería mi... Por cuestiones de tiempo, nada más dos preguntas. Ya había levantado la mano el compañero, porque ya te gusta la conferencia ahorita, por favor. Bueno, sí, va a ser muy rápido. Entonces, solamente, más que preguntar, es un comentario sobre la categoría que ahorita nos presentó, el derecho en la literatura, el derecho en la literatura, bueno, como nada más hay que pensar que el derecho de la literatura es más que nada, bueno, como lo entendí, es el lugar epistemológico de la literatura dentro de una sociedad. Es decir, cómo se está articulando en esta idea de que quien va a recibir como existe en una sociedad, va a recibir censura, va a recibir lo que sea. En este caso es muy interesante porque pues, hay que ver que el Estado en este caso es el lector de ciertas prácticas que está poniendo de manera en cual se tiene que leer una lectura, etc. Hay que pensar también que la literatura también ha sido un vehículo para justamente evadir esa censura. Otros discursos no pudieron pasar por otras materias, se hacen en literatura y de inmediato aparecen dentro del sistema para que pueda jugar una idea y pueda estar siendo debatida en determinados momentos. Si no se puede en la vía jurídica, en la vía filosófica, etcétera, científica, en la literatura se puede estar esa idea que puede estar permeando la sociedad. En el derecho a la literatura yo quería poner un caso muy particular de Finley, que nace cómo se crea la economía a partir de la Odisea. Como primeramente Homero está escribiendo prácticamente toda la concepción del mundo griego y que posteriormente se ve cómo se está articulando el sistema, vamos a decirlo, jurídico griego a partir de esta situación. Claro. Y la que me interesa ya, perdón, para que no el derecho como literatura. Hay que pensar nada más que son dos textos, dos tipos de textos, son dos discursos. Que ahorita pensemos que uno es mejor que otro, eso no importa, eso no interesa. Son dos textos que en algún momento, cuando nuestra sociedad se destruya, van a ser equivalentes. Y el que va a sobresalir, pues simplemente va a ser el estético, porque va a ser el que van a seguir leyendo, ¿no? Pero en todo caso, hay que pensar que son las personas que lo están leyendo, los hermeneutas, quienes están interpretando un texto a partir de ciertas cualidades. Y en este caso, que es lo más interesante y donde podría ponerse más la cuestión de la llaga de cómo estamos construyendo los discursos escritos a partir de la misma construcción que se nos hace de cómo leerlos. Y ahí es lo más debatible porque pues, la literatura se construye siempre a partir de otros discursos. No nace simplemente así, sino que para su misma supervivencia tiene que estar socavando el científico, el jurídico, prácticamente todo. Pero bueno, la literatura tiene un conveniente saberes y yo solamente diría, piensa en los dos documentos esenciales en la cultura occidental que le dieron origen. Por un lado está el Código de Hammurabi, derecho, y por otro lado está el poema de Gilgamesh. Todos leen el de Gilgamesh y nadie lee el poema. Bueno. Sí. Felicidades, maestro. Yo nada más tengo dos preguntas que hacerte. ¿Qué tan beneficioso o apropiado es el que podamos leer la novela negra? Ya que la novela negra representa precisamente estudios de casos que se generan dentro de lo que es la violación, el esfuerzo, etcétera, etcétera. Y esto permite al criminólogo y sobre todo a los de la disciplina del derecho encontrar aquellos elementos que precisamente son de investigación.
que es el caso precisamente de este tipo de obras, ¿sí? Por ese lado la obra negra. Y por el otro, lo que sería la trayectoria de las películas, que incluso voy a hacer mención de la doctora Karina, que nos daba clases, bueno, nos daba algunas proyecciones y nos explicaba, y ya no la veo, porque ella era la que nos decía, de esta manera, esta película trata de y esta forma. Incluso una de ellas, que recuerdo, se llama Las hormigas verdes, donde se habla de un despojo y se habla de lo que es los juicios orales entre los indígenas y lo que era en aquella época los propietarios de la tierra que les querían quitar. Entonces, el sentido es que si pudiera ser que regresara la doctora Karina y nos pusiera esas proyecciones, una, y la otra, que pudiera ser que pues estas obras que son generadas de la nota roja, la novela negra, nos permite tener esa visión de lo que está pasando actualmente. Sí, mira, la novela negra creo que es fundamental, como lo dije, creo que hay una rica materia para analizar derecho y literatura. Está también la idea de las causas célebres. Hay un libro de derecho, literatura y causas célebres, que son estos casos de la nota roja que fueron seguidos mucho por los medios y cómo también su incidencia en el derecho y la literatura. De la doctora Karina, pues ojalá se vuelva a hacer su cine debate. Bueno. Sí, es muy interesante todos estos temas de la literatura. Y de hecho, en algún momento ya he platicado con el maestro que yo, en lo personal, yo veo que en México hace falta, como en Estados Unidos, existen, pues, digamos, lo que es el legal fiction. En México no tanto se ha desarrollado la cuestión de la ficción, pero legal, pues, ¿no? No sé si ustedes han leído a John Cleese. No tenemos, digamos, escritores. John Cleese, por ejemplo, es abogado y escribió, ¿no? Entonces, creo que nos falta algo ahí, no sé, maestro, que creo que habíamos comentado en algún momento, y evidentemente, bueno, hay novela noiga que nos puede ayudar, pero es desde el punto de vista del detective, pero desde el punto de vista del abogado, como que hay pocas novelas en México, mexicanas, que hablen de eso. Entonces yo creo que hay que dar un espacio maestro. Queremos agradecer sinceramente esta conferencia que nos ha dado Renato Jiménez, y quiero pedirles que le demos un aplauso por esta conferencia. Muchas gracias. Ahorita tenemos una conferencia que ya estamos listos para empezar. Muchas gracias, maestro.